ahora vamos a ver convulsiones. Entonces, primero vamos a ver definición, luego etiologías, epidemiología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Entonces, hoy lo vimos de forma extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una integración. Entonces, definición de convulsiones. Esto va a ser una descarga eléctrica, o sea, una despolarización de las neuronas del sistema nervioso central. Y puede ser una descarga focal o generalizada. Focal es que solo una parte, un foco del sistema nervioso central va a estar involucrado. Y generalizado es que todo o casi todo el sistema nervioso central va a estar involucrado. Ahora vamos con etiologías. Entonces, la mnemotecnia es vitamins, que son vitaminas. Entonces, la B es de vascular. Eso es que el paciente tenga un evento cerebrovascular o que tenga malformaciones arteriovenosas. La I es de infecciones, como es que el paciente tenga meningitis o encefalitis o un absceso cerebral, infecciones del sistema nervioso central. La T es de trauma cráneoencefálico. La A es de autoinmune, haciendo referencia a vasculitis. La M es de metabólico haciendo referencia a trastorno de electrolitos, ya sea hipernatremia o hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, uremia, que esto generalmente se va a dar por aumento de creatinina, por falla renal. También que tengamos falla hepática. Y también cosas que tienen que ver con sustancias, como es sobreuso de anfetaminas, también opioides, o síndrome de abstinencia de etanol, o sea, alcohol, de benzodiazepinas y de barbitúricos. La I es de idiopático. Y también aquí agregamos hipoxia. La N es de neoplasia, o sea, un tumor del sistema nervioso central. Y la S es de trastornos psiquiátricos. Y aquí también ponemos sustancias. Entonces, estas son las causas más comunes de convulsiones. Ahora, epidemiología. Esto es en un niño. Es más común que la convulsión sea primero genético, alteraciones genéticas, luego por infecciones, que esto va a ser por la fiebre, luego por trauma, luego anormalidades congénitas, trastornos congénitos y luego metabólicos. En un adulto joven, primero es por un tumor del sistema nervioso central, luego es por trauma cráneoencefálico, luego es por evento cerebrovascular y luego por infecciones. Y ahora en un paciente que tiene más de 60 años, principal causa de convulsiones es un evento cerebrovascular, luego tumor del sistema nervioso central, luego trauma, luego trastornos metabólicos y luego infecciones. En epidemiología ya. Ahora vamos con clasificación. Entonces, las convulsiones las dividimos en dos tipos. Uno dependiendo de cómo está el estado de conciencia, y otro de la zona del sistema nervioso central que está involucrado. Y luego lo podemos clasificar más. Pero primero, en términos de conciencia,
la dividimos en compleja y simple. Si decimos que es una convulsión simple, es que el paciente no tuvo alteración de la conciencia o no tuvo pérdida de la conciencia. Si es compleja, es que tuvimos alteración o pérdida de la conciencia. Y ya vimos, la dividimos en focal y generalizada. Focal es que solo una zona del sistema nervioso central está involucrada, y generalizada es que todo o casi todo el sistema nervioso central está involucrado. Entonces, tenemos convulsión y lo dividimos primero dependiendo de la conciencia. Puede ser focal, entonces aquí, dependiendo de la conciencia. Si no tenemos alteración en la conciencia, va a ser simple. Si se da alteración en la conciencia, es complejo. Y también lo vamos a dividir dependiendo de cuántas zonas del sistema nervioso central están involucradas. Entonces, puede ser poquitas. Si son poquitas, entonces es focal. Si son muchas las zonas las que están afectadas, entonces ya es generalizado, en donde prácticamente todo el sistema nervioso central está involucrado. Entonces ponemos un esquema. Aquí está el sistema nervioso central. Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Si tenemos, por ejemplo, que solo una o dos zonas están involucradas, eso va a ser una convulsión focal. Si tenemos que varias zonas están involucradas, así, o que casi todo el sistema nervioso central está involucrado, esta va a ser generalizada. Y lo que está pasando es, estamos teniendo despolarización de neuronas. Despolarización es que se está metiendo el sodio a las neuronas, y esto hace una descarga eléctrica, que se despolarice el sistema nervioso central. Ahora, la generalizada, esta la vamos a dividir en convulsión de ausencia o absent seizure, atónica, mioclónica, tónica y tónico-clónica. Entonces, la generalizada la tenemos así subdividida, y cada una tiene ciertas características, como es la de ausencia. Esa generalmente se da en niños. El paciente no pierde el tono muscular, pero el paciente se va a quedar como si estuviera viendo un punto fijo, o como si estuviera pensando en la nada o en el espacio, en donde si al paciente le hablamos, parece, que no nos está poniendo atención, está viendo como si estuviera viendo un punto fijo. Esta es la de ausencia. Entonces parece que el paciente se queda como pensando en algo, pero es el momento en que está teniendo la convulsión. Y después de la convulsión, no vamos a tener pérdida o alteración de la conciencia. Se quita la convulsión y rápidamente el paciente ya vuelve a estar normal. En la tónica, el paciente pierde el tono muscular. Entonces el paciente, si está parado, en el momento de la convulsión se va a caer porque pierde el tono muscular. Y esto dura mínimo 1 o 2 segundos. Y es cuando pierde el tono muscular. También característico de ausencia es si en ese momento hiciéramos un encefalograma, veríamos ondas de 3 Hz. Ahora la mioclónica, este es el paciente está teniendo, digamos, microcontracciones, que es jerking, nada más está haciendo como así. Esas son microcontracciones. La tónica es el paciente va a estar todo contraído. Los músculos van a estar rígidos. Esa es la tónica. Y la tónico-clónica, esta es, digamos, una combinación entre la tónica y más o menos la atónica, en donde el paciente está alternando entre rigidez
o digamos contracción de los músculos, y relajación. Entonces, rigidez, contracción de los músculos y relajación. Entonces, se va a contraer y luego se va a relajar, y luego otra vez se va a contraer y se va a relajar. Esa es la tónico-clónica. Y esta es la más común en adultos. Entonces, tenemos la convulsión. Si es un paciente que solo tiene, por ejemplo, involucramiento de una extremidad, por ejemplo, y no tiene pérdida de la conciencia, decimos es una convulsión focal simple, porque solo se involucró una zona del sistema nervioso central, la zona que controla el movimiento, digamos, de una extremidad. Si el paciente hubiera perdido la conciencia, entonces sería una convulsión focal compleja. Y si todo el sistema nervioso central está involucrado, es una convulsión generalizada. Ahora también tenemos que las convulsiones focales se pueden hacer generalizadas. Si es una convulsión que empezó como focal y luego, o sea, si empieza la despolarización en una zona del sistema nervioso central y luego se empieza a esparcir, entonces es una convulsión focal con generalización secundaria, porque empezó focal y luego se diseminó, se hizo generalizada. Eso también puede pasar. Entonces ya vimos clasificación de convulsiones. Ahora vamos con diagnóstico y tratamiento. Entonces, el diagnóstico es, tenemos que excluir todas las causas por las cuales el paciente puede convulsionar. Entonces, ya vimos que puede ser por trastornos de electrolitos. Entonces vamos a pedir electrolitos, que es pedimos sodio, calcio, magnesio. También puede ser por disminución de glucosa. Entonces también vamos a pedir glucosa. Como regla general casi siempre pedimos biometría hemática completa. Ya vimos que puede ser por uremia. Entonces vamos a ver la relación nitrógeno ureico a creatinina para ver si el paciente tiene falla renal. También puede ser por falla hepática. Entonces vamos a pedir transaminasas y bilirrubina, que son pruebas de función hepática. Entonces, biometría hemática completa, electrolitos, glucosa, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, gasometría para ver la presión arterial de oxígeno molecular, porque ya vimos que la hipoxia puede ocasionar convulsiones. Y ahora vamos con también el examen general de orina. Y ahora con estudios de gabinete. Entonces vamos a hacer una tomografía computarizada para ver si tenemos una masa en el sistema nervioso central o una lesión. Esto es con eso podemos diagnosticar tumores o absceso en el sistema nervioso central. También muchas veces puede salir negativo y entonces también hacemos una resonancia magnética. Ahora, si aparte de la convulsión el paciente viene con síntomas meningios, o sea, tiene rigidez nucal, por ejemplo, vamos a hacer una punción lumbar, pensando que el paciente tiene una meningitis y el diagnóstico como tal es con punción lumbar. Pero recordemos que siempre que hacemos punción lumbar, antes hacemos la tomografía computarizada, no como tal para el diagnóstico, sino para ver si tenemos riesgo de ocasionar una herniación al momento de hacer la punción lumbar. Entonces, hacemos tomografía computarizada, si sale negativa hacemos resonancia magnética. Si aparte el paciente viene con signos meningios, hacemos punción lumbar. Pero si hacemos punción lumbar, siempre antes tuvimos que haber hecho una tomografía computarizada antes para ver que no tengamos riesgo de hacer una herniación al momento de hacer la punción lumbar. Que esto es, cuando tenemos riesgo de hacer herniación al momento de hacer punción lumbar, es cuando tenemos una masa que está ocupando espacio en el sistema nervioso central. O sea, un absceso o un tumor, generalmente. Pero esto lo vimos más específico en diagnóstico de meningitis. Y la tomografía computarizada es con contraste y sin contraste, los dos. Y ya después de que hayamos hecho todo esto, si todo salió negativo,
Si todo salió negativo, solo en ese caso vamos a hacer un electroencefalograma. Solo en ese caso. Si ya encontramos algo anormal, entonces ya no es necesario hacer el encefalograma, porque pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico, entonces ¿para qué lo hacemos? Y también el 3 a 18% de la población normal tiene trastornos o anormalidades del encefalograma, entonces también estaríamos ocasionando falsos positivos. Entonces, evaluación ya la vimos, solo en caso de que todo salga negativo hacemos el encefalograma. Más hay otras ciertas indicaciones, como que el paciente tenga historia familiar de convulsiones, por ejemplo. Y ahora vamos con el tratamiento. Entonces el tratamiento lo vamos a dividir en dos. Tenemos tratamiento agudo y tratamiento crónico. Tratamiento agudo es el paciente llega y está convulsionando y lo que queremos es parar o detener la convulsión. Y crónico es ya una vez que se quitó la convulsión, que se resolvió la convulsión, prevenir que el paciente vuelva a tener otra convulsión. Y no a todos los pacientes les vamos a dar tratamiento crónico. No a todos, solo a algunos. Ahorita vemos a cuáles. Entonces, primero, tratamiento de convulsión aguda. Tratamiento de convulsión aguda es, primero vamos a dar, primero nos aseguramos del ABC, Airway Breathing Circulation, que es que el paciente sí esté respirando, que no tenga obstruida la vía aérea, que no tenga riesgo de la vía aérea. Y la circulación, es haciendo referencia a la presión arterial. Entonces, lo primero es que el paciente esté estable y que no tenga riesgo de la vía aérea. Ya una vez que ya protegimos la vía aérea y que tenemos estable al paciente, o sea que no tiene hipotensión, entonces primero vamos a dar glucosa y tiamina intravenosa. Y esto es porque muchas veces el paciente la convulsión la tiene por la hipoglucemia. Entonces en el momento no sabemos por qué es, pero es más importante tratar la convulsión que diagnosticar por qué es la convulsión. Que sí tenemos que diagnosticar por qué, porque de eso depende el tratamiento. Pero en el momento queremos que se acabe la convulsión. Y no pasa nada si a un paciente que no tiene hipoglucemia le damos glucosa, no le va a pasar nada. Pero si el paciente está convulsionando porque tiene baja la glucosa, sí le va a resolver que le demos la glucosa. Y no nos cuesta nada darle la glucosa. Entonces, primer paso, aunque no siempre va a ser la causa, vamos a dar glucosa y siempre que damos glucosa damos tiamina. Porque a veces el paciente puede venir con deficiencia de tiamina y si ese es el caso, al momento de dar la glucosa vamos a empeorar los síntomas y podemos hacer que el paciente desarrolle síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, siempre glucosa con tiamina, que esto lo vimos más específico en la sección de bioquímica. Siguiente es, al paciente le vamos a dar una benzodiazepina, que generalmente es lorazepam o diazepam. Por ejemplo, podemos dar una dosis de 5 miligramos de lorazepam intravenosa. Y más o menos en menos de 5 minutos de que el paciente llega al hospital y que está convulsionando, tenemos que dar lorazepam. Luego volvemos a dar benzodiazepina. Entonces pasan 5 a 10 minutos y volvemos a dar la benzodiazepina. Siguiente. Pasan como 10 a 20 minutos y damos fenitoína o fosfenitoína. Podemos dar una dosis de más o menos 18 miligramos por kilogramo de peso. 18 miligramos por kilogramo de peso de fenitoína, 10 a 20 minutos después de la segunda benzodiazepina, si es que el paciente sigue convulsionando. Y también ya consideramos otros medicamentos como levetiracetam o fenobarbital. También ya consideramos anestesia al paciente. Entonces, en estos casos, ya iríamos con el procedimiento de intubar al paciente y para esto daríamos relajantes neuromusculares, que sería pancuronio
vancuronio o becuronio. Esto es para que sea más fácil hacer la intubación. Y luego vamos a dar, por ejemplo, midazolam, que es otra benzodiazepina. Damos también fenobarbital, o podemos dar fenobarbital. También se puede dar tiopental o propofol. Cualquiera de los 4 lo utilizamos para anestesiar al paciente. Y esto es de tratamiento agudo, en donde lo que queremos es terminar con la convulsión. Ahora, ya una vez que se resuelve la convulsión, seguimos con la evaluación de por qué el paciente tuvo la convulsión. Y si es la primera vez que el paciente tuvo la convulsión, no vamos a dar tratamiento crónico, o sea, solo tratamos la causa primaria, que ya vimos, el tratamiento. Y si es la primera vez que tuvo la convulsión, no vamos a dar tratamiento crónico, salvo que sea un paciente que tiene alto riesgo de volver a convulsionar. Y estos son los pacientes que tienen historia familiar de convulsiones, o paciente que en la exploración física neurológica salió anormal, o paciente que tiene estado epiléptico. El estado epiléptico lo definimos como paciente que está convulsionando durante más de 5 a 30 minutos. O paciente que está convulsionando, luego se resuelve la convulsión, luego vuelve a convulsionar, se resuelve la convulsión y así. Pero entre una convulsión y otra, no tiene otra vez conciencia, o no como tal, por más de 5 minutos. Entonces, si no vuelve a tener el conocimiento por una duración de más de 5 minutos entre una convulsión y otra, eso es estado epiléptico. Y la otra condición para dar tratamiento crónico es que hayamos tenido anormal el electroencefalograma, que ha salido anormal. Y en estos pacientes, un esquema de tratamiento es, por ejemplo, 300 miligramos al día de fenitoína. Pero esto ya es tratamiento crónico para prevenir que el paciente desarrolle convulsión otra vez. Ahora, el tratamiento específico, el medicamento depende específicamente de la convulsión que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tuvo convulsión de ausencia, generalmente damos etosuximida. Y como alternativa, podemos dar ácido valproico. Y tenemos muchos otros anticonvulsivos, como tenemos fenitoína, está carbamazepina, está ácido valproico o valproato, está la motrigina, levetiracetam, topiramato, gabapentina, vigabatrina, las benzodiazepinas, los barbitúricos. Entonces, y ya, en los siguientes videos vamos a ver específico indicaciones de cada uno de estos y efectos adversos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.